Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. Light this shit up. Reencarno en Star Wars capítulo 151 al 155. Regresaron al Empíreo. Cuando llegaron a Tatooine, todos, excepto Anakin, habían completado sus sables de luz. Barris con su propio cristal sintético, que de hecho no resultó ser rojo sino magenta, algo raro pero no inaudito cuando se trata de cristales sintéticos. Luego estaba Ahsoka, que ahora tenía sus características hojas de sable de luz plateadas hechas con las perlas de última recolectadas de Dak. Su diseño exacto era una copia del que había hecho con su contraparte futura, no es que ella realmente supiera de esto, pero era perfecto para ella. Shaq había conseguido su propio cristal de sable de luz aquí en Tatooine, uno de esos cristales era en realidad una perla de un dragón Krayt. Es de color azul, algo que contrastaba con su piel principalmente roja y combinaba bien con sus montrals de rayas azules. Luego estaba Ayla, que con su propio cristal de fuego fantasma había creado algo que ni siquiera se podía ver con claridad. Anakin podía verlo, pero eso era simplemente gracias al uso de la fuerza en combinación con sus ojos mejorados que podían ver más colores. Otros aún no podrían decirlo y funcionó bien con la forma en que ella hizo las cosas, considerando que la mayoría de sus habilidades funcionaron mucho mejor para el sigilo. Cada uno de ellos había completado lo que quería y hubo algunos cambios en las relaciones entre Anakin y las chicas. Más específicamente, en relación con Shaq, ya que ella aparentemente había sucumbido a su necesidad y deseo interno de estar con él. Estar plena y verdaderamente con él. Andy. Padmé corrió hacia él cuando entró en la sala del trono del palacio. No había nadie presente excepto Padmé, Shmi, Jira y otra chica con ellos. ¿Has vuelto? Padmé dejó su asiento, el asiento que había estado usando para actuar como regente hasta que él regresó y lo abrazó. Sí, he vuelto. Gracias por darme la bienvenida, respondió Anakin mientras también la abrazaba, mientras que a las otras chicas del viaje no les molestaba esta demostración. Sabían que habían acaparado tiempo más que suficiente y que sus dividendos de tiempo Anakin ya se habían utilizado adecuadamente, al menos por ese día. Padmé no duda en lanzarse a darle un beso y Anakin responde fácilmente con su propia pasión. Sin embargo, después de esta pasión, Anakin tuvo que abordar los problemas dentro de la habitación, bueno, un problema dentro de la habitación y ese era el extraño. ¿Y quién podría ser? Ya había buscado en su propia mente para encontrar la respuesta y ya lo sabía. Sería extraño incluso para él saberlo de repente y de la nada, ¿verdad? Bueno, sí, sobre eso, Padmé es interrumpida sin embargo por Shmi. Annie, ella es Merrin, dijo Shmi mientras se acercaba y la chica también la seguía. Merrin, ¿eh? Anakin no quería poner nerviosa a la chica ni nada, pero ella parecía estar nerviosa por estar en su presencia. Si bien Anakin tenía mucho control dentro de la fuerza, eso no significaba que fuera tan perfecto porque inconscientemente liberaba pequeñas ondas a través de la fuerza. Su nivel de poder estaba llegando a ese nivel, y de hecho ya había alcanzado un nivel de poder que era difícil de controlar. Era similar a Nihilus y cómo se sentiría dentro de la fuerza, un susto, una herida que deshabilitaba por completo todo y cualquier campo de energía conocido como la fuerza. Sin embargo, para Anakin, él estaba empezando a convertirse en la fuerza, no en el sentido de volverse uno con ella, sino en el de convertirse él mismo en el campo de energía. Estaba empezando a crear un campo a su alrededor que la mayoría de los sensibles a la fuerza empezarían a sentir. Por supuesto, Anakin no se dio cuenta de esto, al igual que al principio no se dio cuenta de los vínculos que estaba creando sin darse cuenta, o de cómo se estaban creando y conectando con él sin que él lo supiera. Ese sí, señor. Merrin todavía estaba tratando de acostumbrarse al entorno desconocido y no ayudaba que la persona con la que supuestamente estaba comprometida pareciera ser increíblemente imponente. Ten cuidado, Skigui. Estás asustando a la pobre chica. Ahsoka expresó sus pensamientos al ver que estaba un poco retraída. Anakin miró a Ahsoka, que seguía allí y se había ido a hacer otra cosa.
Shaq ya se había retirado porque seguía siendo aislacionista por naturaleza. Ayla seguía allí, interesada en lo que estaba pasando, y también Barris, porque ¿por qué no? ¿Te estoy asustando, pequeña? Anakin sabía que ella solo era un año más joven que Ahsoka, pero no podía permitir que otra más de ella estuviera cerca, especialmente cuando Ahsoka estaba en su estado actual. No. Es solo que, comenzó Merrin antes de apagarse mentalmente. Es así. Anakin intentó que continuara, pero parecía que ella había dejado de hablar. Está bien. A Anakin no le importó y quería ponerse a trabajar en su proyecto de sable de luz, que podría ser o no un sable real, o en alguna otra cosa que estuviera en proceso. No le hagas caso, ha tenido una experiencia bastante extraña. Padmé reemplazó a la chica sabiendo de su situación y sintiéndose triste por ella, ya que si bien Anakin es el mejor, al menos dentro de su propia mente, eso no significa que ella deba tener este destino. Está bien, dijo Anakin sacudiendo la cabeza antes de mirar a todos y decir, tengo algo que hacer, así que si alguno de ustedes tiene algo que decirme ahora. Bien, ¿quieres ponerte a trabajar en el proyecto especial de sable de luz que tengas en marcha? Dijo Ayla mientras no estaba exactamente molesta pero comenzaba a sentirse celosa por la cantidad de atención que él dedicaría a su sable de luz. No es nada extraño, y definitivamente no se puede sacar de contexto ni poner en un contexto inapropiado. Hay algunas cosas, la madre de Anakin habló en ese momento y luego trataría de hacer que Anakin viera desde la perspectiva y los beneficios que obtendrían al hacer de las hermanas de la noche un aliado. Había considerado todas esas cosas antes, pero se sorprendió al descubrir que Talcin estaba dispuesta a renunciar a la posición de líder dentro de la jerarquía. Nunca hubiera imaginado que ella fuera capaz de dejar de lado su orgullo y sus deseos, pero parecía que su influencia o la de Grievous la habían afectado. De cualquier manera, directa o indirectamente a través de Grievous, parecería que él había llegado a ella y había comenzado a cambiar su manera de ver las cosas. Al menos en el sentido de que ella no desprecia ni menosprecia por completo a los hombres, sino que, de hecho, considera valiosos a los hombres fuertes e inteligentes. Por supuesto, los hombres siguen ocupando una posición inferior en su sociedad, y Anakin no cree que vaya a cambiar eso en un futuro próximo. Tampoco le importa, mientras los hombres estén de acuerdo con ello, no intentará liberarlos en cierto sentido. Mientras Anakin discutía cosas con su madre, junto a Ayla, Barris y Ahsoka decidieron presentarse a la chica llamada Merrin. Se llevaron bastante bien y las dos aparentemente ya habían creado un vínculo con ella, un vínculo fraternal cuando se dieron cuenta de por qué estaba allí. Ninguno de los dos estaba preocupado, y mucho menos Barris, que ya estaba casada y mantenía una relación romántica muy apasionada con Anakin que probablemente nunca terminaría. Sin embargo, Ahsoka se sentía un poco amenazada por esta nueva rival en el amor porque estaba viendo algunas señales de que la estaban reemplazando. Se supone que soy la más joven y la más linda aquí. Gruñó para sus adentros, pero en realidad estaba sonriendo por fuera. Las mujeres eran así, podían mostrar una sonrisa y verse felices, pero por dentro estaban furiosas y listas para explotar. Por supuesto, esto era para mujeres que tenían un mínimo de autocontrol, ya que Anakin había visto a personas perder ese tipo de autocontrol sobre sus emociones de esa manera. En general, todo parecía haber llegado a la calma. Una calma en medio de la tormenta, porque una tormenta se estaba gestando en el horizonte, una no muy lejana además, en la que el Empíreo sería puesto a prueba. Por supuesto que hay una razón, más razones por las que Anakin quería fortalecer su ejército, además de la defensa. Todos sus preparativos son para cuando comience a tomar más y más territorio y a expandir su influencia política, económica y militarista en todos los sistemas estelares que integra en el Empíreo. Planeaba ver si podía destruir por completo el Imperio Uto, abolir la esclavitud en todo el borde exterior mediante la aplicación de una guerra de liberación, en la que los Ut se verían obligados a firmar un tratado que les obligara a aplicar leyes contra la esclavitud. En realidad, era sencillo y Anakin prefería el método de la abolición. Le ahorraría tiempo, esfuerzo y recursos para intentar apoderarse del territorio del futuro Ut. Sería un desperdicio y un método más rápido sería simplemente obligarlos a hacer lo que él quería sin que ellos llegaran a estar bajo su mando. Cree mucho más en defender su territorio y lo que tiene que en tratar siempre de acumular más sistemas estelares. Si realmente fuera tan estúpido, causaría una inestabilidad masiva dentro del Empíreo, especialmente en lo que respecta a los aspectos de la integración.
Desde convertir a todas las personas o residentes de otros planetas en firmes creyentes de sus reglas sociales y los cambios realizados, hasta los demás aspectos religiosos de su imperio. Todo importaba y era muy importante, y los conflictos de intereses internos no deberían llegar al nivel de la necesidad de cambiar todo el sistema para adaptarse a los demás. Preferiría mucho más que los demás cambiaran como él, no es que no esté dispuesto a modificarse y evolucionar él mismo y su forma de pensar. Lejos de eso, ya que no pretende ser el emperador para siempre y en su lugar le cedería su puesto a uno de sus hijos. Luego los hijos de sus hijos se convertirían en emperador o emperatriz y más adelante podrían suceder otras cosas también. Se convertiría en una especie de subjefe, un jefe que era el verdadero jefe mientras otra persona asumía el protagonismo. No era como si dejara de ser venerado o la gente dejara de hablar de él o algo por el estilo. No, simplemente asumiría un papel más secundario en lo que respecta al futuro de su dinastía y su gobierno sobre el imperio. Sobre el tema de Marin, sin embargo, en realidad, no sabe qué hacer, ya que Talcin no se someterá oficialmente al imperio sin que él se case con la muchacha. Ella ni siquiera le permitiría comprometerse con la muchacha en lugar de casarse directamente. Talcin incluso tuvo la audacia de dejar a la niña allí como si fuera a cambiar de opinión una vez que la viera y viviera con ella. Y luego ella simplemente tuvo que ir con su madre, y su madre, siendo la mujer amable que es, sin duda escucharía cualquier historia triste que ella le hubiera contado. La lista sigue y sigue. Si bien a Anakin no le importa que conspiran contra él, aquellos a quienes sí les importa tendrán que enfrentar las consecuencias tarde o temprano. ¿Por qué esta mujer quiere que me reúna con el niño?, pensó Anakin, ya que realmente no podía ver ninguna otra razón aparte de las que le habían dado. Quizás estoy pensando demasiado. Podría ser, ya que era una posibilidad, no había nada más que eso, y para ser honesto, Talcin realmente no tiene la intención de obtener nada más de esto, aparte de un mayor protector para ella y su gente. Esto se debió principalmente a que Talcin estaba viendo que la República se estaba desmoronando, el imperio que Palpatine quería construir no sería sostenible al ritmo que iba. Ella vio esto y lo atribuyó a Anakin Ismi. Uno de sus deseos se estaba cumpliendo, aunque no fuera por ella misma, y sí, aunque su hijo no había sufrido demasiado daño y ella no lo había recuperado exactamente, todavía podía ver el valor de todo lo que Anakin había hecho por ella. La navaja de Occam, la respuesta correcta es probablemente la más sencilla, pensó Anakin para sus adentros. A pesar de todo lo que es el Imperio, eso no significa que no tenga sus propios problemas. Si bien es cierto que se parece bastante a una sociedad utópica y Anakin no hace todo lo posible para asegurarse de que siga siendo así, requiere algo de trabajo. Todo lo que tuvo que pensar y considerar fue importante. La economía, las leyes, el sistema de salud en marcha, en caso de una epidemia masiva que ni siquiera el supersuero puede ayudar a combatir. Todo. A medida que la población aumentó una vez más, por una afluencia de personas que querían escapar del conflicto entre Daxi y la República o escapar de las sombrías regiones del borde exterior en toda la galaxia por su anarquía, necesitaba expandirse. El problema con eso, sin embargo, es que se está acercando cada vez más al límite de expansión, lo que significa que se está acercando a otros planetas, sistemas estelares que tienen un respaldo mayor. No puede simplemente aplastar a todos. Anakin ya se había preparado para hacerse cargo de los sistemas vacantes de Beforon y Aforoam. Era natural, ya que realmente expandiría el comercio de especias que lleva a cabo por todo el Imperio, hacia adentro y hacia afuera. Primero, tomó Cephoroam como puesto de avanzada antes de continuar tomando el resto. El problema es que ahora quiere el sistema estelar de Cranan 12, ya que ampliaría la producción de minerales para el Imperio. Aumentaría la independencia económica del Imperio con respecto a otras facciones en lo que respecta a esta área. Tendría que iniciar una escaramuza, por pequeña que fuera, con el gremio minero, pero si pudiera plantearla de cierta manera, está seguro de que a la gente no le importaría que se hiciera cargo. O bien se trata de ese conflicto o bien se hace con él comprándoselo y, como sabrían que lo quiere y la gente sabe qué sistemas están bajo su control, podrían intentar obligarlo a que les dé más dinero del que vale. Anakin no pudo tomar Jedi 4 debido a su conexión con el cártel Ut. También es otro planeta basado en minerales donde podría aumentar la dependencia del Imperio del comercio exterior. Otro conflicto potencial. Sin embargo, sabe que a los Uts probablemente no les importará mucho esta toma de poder si sigue adelante con ella. Por eso, Anakin decidió que ocuparía este planeta.
Otra razón es que, si lo toma, podrá aislar a Cranan 12 del resto de la galaxia. De esta manera podría presionar al gremio minero y conseguir el sistema a un precio más bajo. Luego está Isor dentro del sistema estelar Isor. Actualmente es el planeta más poderoso dentro de su sistema, lo que significa que si lo tomara, sería dueño del sistema. Actualmente no está afiliado a nadie, pero no tiene nada en particular que pueda ayudarlo a elevar al Empíreo. Era solo otro punto, otro estrangulamiento al que podía impedir que el resto de la galaxia se acercara al núcleo del Empíreo. Sin embargo, es un planeta industrializado y podría servir para aumentar la cantidad de empleos a los que tendría acceso su gente. No tiene ningún tonto, tal vez haya locos como los que había visto cuando esos disidentes todavía estaban aquí, pero aparte de eso, el puntaje promedio de inteligencia era más alto. Aún así, el sentido común no siempre va acompañado de una inteligencia superior. Sería genial que tomara Isor, ya que así podría comenzar a expandirse aún más en la región del espacio. Si bien la expansión de Anakin puede parecer lenta, eso se debe a que quiere asegurar estos planetas que toma por completo. Él piensa que cuando uno hace algo, debe hacerlo lo mejor que pueda. Por supuesto, esto no se aplica a todo, pero en cuestiones como el trabajo, tiene sentido que uno intente hacerlo lo mejor posible, a menos que se trate de un trabajo de mierda, o que su jefe sea un desastre, o que el sueldo no valga a la carga de trabajo. Vale, hay otras muchas razones por las que uno no debería o no debería estar motivado para hacer cosas cuando se trata del trabajo. Sin embargo, en el caso de Anakin, se requiere un cierto nivel de diligencia y paciencia combinados para crear algo realmente asombroso. Por él mismo, por los demás, por su gente, por sus seres queridos y ahora que la posibilidad está sobre la mesa, lo haría también por sus futuros hijos. Es una lástima que Isor se encuentre actualmente bajo la protección de la República, por lo que tendrá que elegir sus batallas con prudencia. El último lugar al que pretende expandirse es Buzza. Buzza es un mundo de los territorios del borde exterior ubicado en el sector Arcanis. Sirvió como punto de reabastecimiento de combustible para las naves espaciales que viajaban por la hiperruta Transgulf. Este sistema, este mundo, sería un buen lugar para empezar a construir más flotas. Tendría que comprar Pi III primero. Ahora que tiene todo bajo control con el Empíreo, podría seguir adelante con esta idea que aumentaría la independencia del Empíreo. No es necesario ningún conflicto para tomar este lugar porque no tenía a nadie que realmente lo protegiera, solo otra corporación galáctica que era dueña del mundo. Pi III era un planeta famoso por la lujosa madera Greel que crecía allí. Estaba ubicado en el sistema Pi dentro del sector Arcanis de la galaxia. Fue aquí donde podría hacer uso de este producto y darle un buen uso dentro del Empíreo. Todo parecía ir por buen camino en cuanto a la expansión del Imperio. Sin embargo, esta expansión no sería fácil porque algunos viejos enemigos querían hacerle la vida más difícil. Dentro del espacio UT, en un área no revelada, la caída Federación de Comercio se había reunido. Era una relación extraña entre ellos y los UTs, considerando que ambos tenían un enemigo en mente al cual enfrentarse. Si bien los UTs no respaldaron abiertamente el comportamiento de las federaciones de comercio caídas, sí las albergaron e incluso a veces les proporcionaron abundantes recursos o información. Los UTs no estaban muy contentos con Anakin, Shmi o el Empíreo en general, pero eso tampoco significa que estén dispuestos a correr el riesgo de verse atrapados en los conflictos actuales de la galaxia. Todavía tenían control sobre sus principales territorios, así que ¿por qué les importaría tanto el Imperio caído de Java? No, también se verían arrastrados a un conflicto con la República, y los UTs han estado viendo algunos movimientos del Empíreo que indicarían su fuerza militar. No iban a arriesgarlo todo solo porque querían vengarse, pero si tenían a alguien más que actuara como intermediario, entonces estarían aún más a favor de esta organización que comenzó como resultado de las acciones de Anakin. El espacio UT era una región autónoma de la galaxia en la frontera entre los territorios del borde medio y del borde exterior, cerca de la entrada al espacio salvaje. Abarcaba el cúmulo Ciclata y lindaba con la hegemonía Tion. El espacio UT recibió su nombre de la especie UT, que dominaba la región. Diversos relatos atribuyeron diferentes cantidades de planetas al espacio UT, pero las estimaciones razonables oscilaban entre unos pocos cientos y 1000 mundos habitados. Lo que significa que tomaría mucho tiempo para Anakin o cualquier otra persona identificar dónde se encuentra cada persona dentro de este espacio.
Además, teniendo en cuenta que los Ups no apreciarían su intrusión, seguramente intentarían encontrar una forma de tomar represalias. De vuelta en la sala de reuniones, el líder actual de esta organización caída de la Federación de Comercio estaba haciendo planes. Planes para detener aún más la expansión de los empíreos porque no había nada que pudieran hacer en ese momento para causar inestabilidad interna, mientras que solo podían causar algo de caos desde el exterior. Era algo natural de hacer, ya que habían agotado todas las demás opciones en ese momento y Anakin estaba peligrosamente cerca de descubrir dónde estaban escondidos. «Están cerca», dijo alguien. «Sí, esos bastardos empíreos están cada vez más cerca de encontrarnos», intervino otro. «El resto de los que están dentro de la Federación de la Venganza no estarán contentos. No tenemos casi ningún otro lugar al que ir y si los Ups no pueden mantenernos cubiertos, eso no importa». La persona que habló aquí fue King, el actual líder de la Federación de Venganza. Solo hace falta observar todo lo que estaba sucediendo para desviar la atención del Empíreo hacia otras empresas. El Empíreo estaba buscando expandirse y lo estaba haciendo con éxito sin oposición de ningún otro. Sin embargo, los Ups se estaban molestando por la manera en que el Empíreo había tomado algo que se consideraba bajo su control. Fue un movimiento perfectamente calculado, considerando que los Ups tienen muy poca influencia en la región del espacio que abarca el imperio actual del Empíreo. «Señor, ¿qué quiere decir?», el rey respondió. «Tendremos que intentar ponérselo más difícil, en concreto, intentaremos respaldar al gremio minero en ese planeta que ahora tienen acorralado». Anakin, después de tomar con éxito el planeta que quería de los Ups y después de ocuparlo, estaba ejerciendo presión sobre el sistema propiedad del gremio minero. El gremio minero fue una de las muchas entidades corporativas galácticas que operaron durante la época de la República Galáctica. Sobreviviría a la caída de los gremios comerciales durante las guerras clon y tendría el potencial de continuar durante la Guerra Civil Galáctica. El gremio minero se fundó originalmente en los primeros días de la exploración espacial, incluso antes de la formación de la República. El gremio se estableció en los mundos del núcleo y, aunque no se descubrió un mundo natal específico, Corus Major era uno de sus bastiones debido a su abundancia de carbonita, tan valiosa en los primeros viajes espaciales. Finalmente, el gremio se basó en Coruscant durante el gobierno de la República Galáctica, aunque mantuvo una sede regional en Emperatriz Theta, donde gobernaron por delegación a través del emperador. El gremio minero se convirtió en una de las muchas entidades corporativas cuasi políticas representadas en la República, junto con la Federación de Comercio y la Tecno Unión. A menudo se vieron envueltos en enfrentamientos con la empresa rival Exargan Mining Authority que se resolvieron a través de los tribunales. El gremio dominaba las operaciones en miles de millones de mundos jóvenes y ricos en metales dispersos por los brazos espirales de la galaxia y extraía allí abundantemente recursos. Fue en uno de estos planetas anónimos donde Zam Wesell tuvo su aerodeslizador Exomotor Coro 2, utilizándolo posteriormente lejos de las tierras baldías de estos mundos, donde había una falta de formas de vida complejas que pudieran resultar dañadas por los gases más nocivos producidos por los vehículos de los mineros. Hace unos 5 años, el gremio tenía posesiones en Barlock, donde estaban representados por el maestro del gremio Gilfrome. De hecho, el gremio minero era una corporación bastante descarada, porque no se pondrían del lado de la República ni de la CEI, lo que solo llevaría a que Anakin se aprovechara de ellos. Estaban haciendo algo similar a Anakin cuando se trataba de interactuar con la República Olaxi, ya que él también quería asegurarse de que hubiera cierta distancia entre él, el Empíreo y esas dos facciones que actualmente estaban en conflicto. El rey también podía verlo, no era una persona estúpida y sabía que sus recursos también eran limitados. No tenía el poder para enfrentarse a nadie más en la galaxia, y mucho menos al Empíreo. Es una tontería y tal vez incluso una locura, pero es lo único que podían hacer para vengarse. Es un camino inútil, tal vez incluso completamente desesperado, cualquiera que fuera el esfuerzo que intentaran hacer, pero aún así lo intentarían. Si Anakin fuera parte de esta organización caída, al menos diría que tenían algo de espíritu y voluntad para hacer algo. Lamentablemente, no los estaría ayudando, especialmente cuando lo han perseguido a él, a sus seres queridos y también a sus ciudadanos. Su futuro no es precisamente supervivencia. Primero, comenzaremos por aquí, señaló King hacia el sistema que actualmente está bajo el control del gremio minero. Nos pondremos en contacto con el gremio, pero solo utilizaremos peones. No podemos exponernos más de lo que ya lo hemos hecho.
Tienen una red de inteligencia muy poderosa, continuó Qin al terminar. Había una gran cantidad de planetas a los que Anakin podría expandirse, pero no lo haría, al menos no todavía, porque simplemente no valen la pena. Su población actual, la población del Empíreo, está creciendo y la gente parece muy interesada en hacer el amor, ya que la población se acaba de disparar. No es que los culpe porque finalmente están libres de la opresión de la galaxia en general y no tendrán que preocuparse por demasiados peligros para ellos o sus familias. También existe la condición de que aliente a que nazcan más y más personas. Es muy bueno que haya gente cada vez más inteligente gracias al supersuero, porque pueden leer entre líneas. Por supuesto, en realidad no hizo a la gente más inteligente, sino que aumentó la velocidad a la que procesan sus pensamientos. Su capacidad para asimilar información es mucho mayor de lo que podría haber sido antes y, por defecto, esto debería hacer que su población sea más inteligente en promedio. Es el único término que podría usar para describir la situación que se desarrolla dentro del Empíreo. También estaba mirando hacia su próximo planeta. Cubealle era un planeta industrial anodino y brumoso que se encontraba dentro del sistema Cubealle de la región de los territorios del borde exterior de la galaxia. Cubealle, que formaba parte del sector Arcanis y que a su vez se encontraba dentro de las regiones conocidas como el Trozo y el Triángulo de las Especias, se encontraba en la hiperruta llamada el Viejo Corredor Corelliano que lo conectaba con los planetas Bordeo y Simia. Una ruta hiperespacial más pequeña conocida como la Vía Bascheana unía a Cubealle con el mundo de Efrin. En comparación con el perfil industrial del planeta, Cubealle era más conocido como una escala para los contrabandistas de especias que viajaban por el antiguo corredor corelliano desde el mundo de Rilot hasta el planeta Tatooine. En Cubealle, era posible encontrar individuos de especies inteligentes como humanos, Uts, Rodianos y Twi'leks. Más allá de Cranan 12, había un lugar que se adentraba cada vez más en las zonas desconocidas de la galaxia. Tatooine era una colonia minera en el sector Arcanis de los territorios del borde exterior. Sus densas junglas la convertían en un hábitat adecuado para los Helix. Aquí el Empíreo podría aumentar cada vez más sus propios minerales y menas, lo que contribuiría aún más al propósito de una adecuada independencia de las entidades extranjeras. Durante la Guerra Fría, un científico había perdido un ánodo increíblemente valioso, no más grande que un grano de arena, en algún lugar del desierto de Tatooine. Hace unos 2500 años, los registros mostraban que los Sith habían invadido la colonia, pero que fueron expulsados por los nativos de la zona. Algunos decían que los Sith la habían destruido, ya que toda la colonia desapareció de alguna manera. Anakin podría aprovechar este planeta que apenas tenía habitantes. Puede que fuera una desgracia para las especies que solían vivir aquí, la colonia que puede haber florecido hasta convertirse en una civilización en expansión, pero Anakin ahora tenía más usos para ella. No sería simplemente otra colonia que él mismo iniciaría, sino que serviría a un propósito adecuado dentro del Imperio. El último sistema en el que Anakin pudo expandir el Empíreo fue un sistema fuera del sector Arcanis, lo que sería su primer paso en las regiones del espacio fuera del espacio Empíreo que había creado. El mundo de Melnia era un planeta pantanoso y turbio ubicado en el sistema Mundo de Melnia, una parte del sector Arcanis en la porción Slice de los territorios del borde exterior. El mundo de Melnia estaba ubicado en la ruta Cranan-Excarga. El mundo de Melnia estaba situado en la hiperruta conocida como la ruta Cranan-Excarga. Fue colonizado por mineros de Tatooine después de que las operaciones mineras locales fracasaran y de la llegada de los Uts, tras lo cual el mundo se transformó en un escondite de contrabandistas. El tráfico de contrabandistas con el que se encontró Bordeo provenía de mundos más allá de Cirrus y del mundo de Melnia. Ya no sería un escondite de contrabandistas, al igual que el resto de la galaxia, se apoderó de él. La expansión del Empíreo es inminente y nada le impedirá lograr uno de sus objetivos de conquista y otro de proscribir la esclavitud. Libertad y libertad. Libertad y libertad. Era algo que todos los ciudadanos del Empíreo tenían en mente, porque muchas de las leyes, si bien no todos estaban acostumbrados a ellas o las querían tanto, aceptaban el razonamiento detrás de la lógica de lo que estaba en vigor. O la falta de leyes vigentes, para ser más específicos, ya que había leyes que la gente habría aceptado como sentido común dentro de la República que no estaban presentes aquí. Una de ellas era el tema de las drogas, que estaban muy reguladas, pero eso no significaba que fuera ilegal usar, cultivar o incluso crear sustancias de ese tipo.
No era asunto de Anakin y, desde luego, de nadie más, además de que consideraba que su gente debería ser mucho más inmune a sustancias como esa con el super suero. En definitiva, fue una victoria para él. Otra boda tuvo lugar en Tatooine. Una boda que fue entre Anakin y Shaq para finalmente conmemorar su unión adecuada como hombre y mujer, esposo y esposa. Eso aumentó oficialmente la cantidad total de amantes y esposas de Anakin a un total de 4. No era el harén más grande que un hombre podría tener, incluso dentro de una galaxia en la que vivía Anakin, ya que había muchas más personas que probablemente tenían más. Sin embargo, eso no significa que se detenga ahí. Tendría más y todo dependería del vínculo, que de alguna manera confirmaría con quién va a tener una relación, románticamente hablando. Por supuesto, Padmé era una excepción, pero tenía la sensación de que, una vez que aumentara de algún modo su sensibilidad a la fuerza o su recuento de midichlorianos, o incluso ambos, se conectaría con ella a través de una díada. Era una respuesta en la que él mismo creía plenamente y sostenía que también sería posible a través de la fuerza. Estuvo muy dispuesto a contarle sobre esas posibilidades, que eran y son del 100%. Sin embargo, primero necesitaba asegurarse de que ella fuera capaz de usar la fuerza y que los únicos métodos que tenía disponibles para transformarla no funcionarían. Cualquier forma de manipulación genética había terminado, o había pasado el punto en el que ella realmente podía seguir adelante con los beneficios y el super suero era algo que ya le habían inyectado. De hecho, Anakin había conseguido que todos los nuevos en Tatooine recibieran el super suero, lo que significa que Padmé, Shaq, Ayla, Barris, Ahsoka y, a regañadientes, incluso Merrin habían recibido sus dosis. Todos experimentaron un aumento de poder en sus estados físicos y mentales. Ahora sabían lo que se sentía al ser como él, al menos en un pequeño porcentaje infantil, tal vez, pero aún así tenían ese gusto. Todos ellos, pero eso todavía no significaba nada en comparación, ya que ahora tenían que acostumbrarse a sus nuevas capacidades. No es que no les haya llevado tanto tiempo, en absoluto. Todas eran mujeres extremadamente astutas, listas e inteligentes en sus propios campos. Todos se adaptaron muy bien a esto y ahora Anakin tenía otra forma de sentirse seguro y seguro de que podrían valerse por sí mismos, si alguna vez se encontraban en una situación que requiriera que no dependieran de la fuerza. Todos necesitaban alguna forma de valerse por sí mismos si la fuerza no era una opción y tener capacidades físicas y mentales mejoradas seguramente haría el trabajo por ellos. El espacio del Empíreo también se estaba expandiendo enormemente, por lo que tarde o temprano, después de estas pequeñas escaramuzas, la gente comenzaría a interesarse por su expansión. Sin embargo, solo los de afuera, ya que la gente de dentro del Empíreo se volvía cada día más entusiasta. En ese momento, Anakin había perdido toda esperanza de poder, de alguna manera, frenar la locura absoluta de la religión que había comenzado a partir de él. No había nadie que pudiera decirle a todos que dejaran de adorarle, sin provocar también una gran explosión política dentro de su dominio. Es algo bueno y malo al mismo tiempo. Emperador. Grievous entró en la sala del trono y se acercó a Anakin con su nueva forma. Era algo digno de ver y, aunque Anakin solo le iba a dar un cuerpo completamente nuevo con algunas partes adicionales, decidió ser un poco más amable y también ayudar a Grievous con la altura. Aunque Grievous estaba en una relación y Talzin probablemente aceptaría a Grievous en su nuevo cuerpo, eso no significaba que no habría una diferencia de altura. Talzin casi se acerca a su propia altura y parecería extraño si al menos no modificara su altura para adaptarse mejor a estos dos juntos. ¿Problemas?, preguntó Anakin. Sí, hay problemas, respondió Grievous. ¿Qué pasa entonces? La mayoría de las chicas estaban haciendo sus propias cosas o juntas haciendo cosas de chicas. Necesitaban su tiempo libre y no necesitaban estar constantemente cerca de él o haciendo algún trabajo, e incluso el propio Anakin no tiene tanto trabajo que hacer. De vez en cuando, tendría que reunirse con los funcionarios que apenas han comenzado a aumentar cada vez más, a medida que se eligen representantes para diferentes sistemas estelares bajo los estandartes del Empíreo. Tenemos algunos informes sobre esos molestos disidentes, y aunque todos se han ido, hemos encontrado a sus aliados, afirmó Grievous. ¿Y qué dicen los agentes?, preguntó Anakin. Su agencia de inteligencia estaba trabajando muy duro y se preguntó si esto tenía que ver con el aumento de eficiencia que proporcionaban los sintetizadores modificados que ahora estaban al mando.
Comenzó a clasificarlos en todo tipo de variaciones, que incluían los módulos básicos para los que tenían más recursos y los de tipo primaris. Los primaris también solían ser generales y, si no estaban en el ejército del Empíreo, trabajaban en otro lugar. Puede entender que haya quienes no deseen la violencia y, en cambio, deseen hacer otras cosas, como la medicina. Incluso si sus formas no estaban hechas exactamente para ese tipo de trabajo, no importaba ya que Anakin no iba a obligar a las personas a hacer algo que no les gustaba, sin importar cuán beneficioso fuera para él, ya que ve tanto los aspectos negativos como que dañaría su propio sentido de sí mismo. Hemos aislado al grupo de aliados, y por lo que han reunido, su nombre es Federación de Venganza y son los restos de la Federación de Comercio, agregó Grievous. Por fin un nombre para la organización que estaba intentando ayudar a esos disidentes, dijo Anakin en voz alta. Sí, y hemos aislado sus posibles escondites. Uno de ellos está dentro del espacio de los Huts, pero no podemos señalar dónde podría estar exactamente. Luego hay otras áreas, especulativas fuera de los Huts, pero, Grievous se fue. Pero el espacio Hut es el más probable para su escondite, terminó Anakin por Grievous. Sí, confirmó Grievous. Está bien, entonces. Por lo que me has contado, ya puedo suponer que los Huts están ayudándolos de alguna manera encubierta, dijo Anakin, deteniendo a Grievous antes de que continuara. Sí, también. Grievous asintió con la cabeza y todavía estaba tratando de acostumbrarse a su nuevo cuerpo. Si bien ha practicado bastante durante la semana que lleva con este cuerpo, eso no significa que sea perfecto. Con una forma mecánica no necesitaba hacer ejercicio y siempre estaría en plena forma, eso si sus partes estaban bien. Lo cual era así la mayor parte del tiempo, especialmente con las mejoras que Anakin le había hecho, pero este nuevo cuerpo era aún mejor. ¿Qué pasa con los sistemas que estamos tomando? ¿Hay algún problema? Anakin hizo dos preguntas más, aunque probablemente podría obtener toda la información que Siri le pidiera si quisiera. Esto era aún mejor, bueno, no lo era, pero era mejor para las relaciones. Si él fuera un emperador, un rey que no saliera de las sombras, que no se quedara para siempre encerrado en sí mismo dentro de su trono y sin hablar con nadie, ciertamente comenzaría lentamente a impactar la estabilidad del imperio. En concreto, tenía que ver con la naturaleza social de las personas, de todas las especies o, al menos, de la mayoría de las especies, los humanos y todas las que eran variaciones de los humanos o especies que ni siquiera eran humanas. La mayoría de las veces se agrupaban en una estructura social porque la unión hace el poder. ¿Por qué crees que los humanos en su conjunto pudieron tener tanto éxito y apoderarse del planeta? ¿Por su inteligencia? ¿Por sus fortalezas? ¿Por su capacidad para crear armas y herramientas? Todas estas cosas contribuyeron al surgimiento de los humanos en su vida pasada, pero la característica más destacada es que los humanos son una especie social. Esto también se observó en este universo, tanto para los humanos como para otras especies. No debería haber ningún problema con la toma de posesión. Ha habido una pequeña resistencia en el mundo controlado por los Hut, pero aparte de eso, todo va bien, afirmó Grievous. Ah, antes de que me olvide, también está el sistema PI. ¿Hubo problemas al negociar el sistema? Preguntó Anakin. Sí, y es el FV. Están interponiéndose en el camino convirtiendo la compra del sistema en una guerra de ofertas. Seguirán aumentando el precio, lo cual es bueno para el vendedor. Supongo que el vendedor no quiere interferir y de alguna manera está influenciado por ellos porque esta mierda continúa. Creemos que es verdad. Creo que el FV se ha puesto en contacto con ellos y están en connivencia. ¿Conspiraciones, eh? Anakin miró el hermoso techo interior de la sala del trono mientras reflexionaba sobre lo que debía hacer. El vendedor no quiere dar una opción de compra directa, ¿no? Lo han hecho, pero es un precio bastante ridículo y, en realidad, costaría mucho más de lo que vale el sistema, incluso con sus proyecciones futuras, respondió Grievous. ¿Cuánto cuesta? Grievous da la cantidad, lo cual es realmente absurdo, pero en realidad no hay nada que Anakin pueda hacer, a menos que amenace al vendedor, cumpla con las demandas, intente superar la oferta, lo cual es inútil, o simplemente pueda conquistar el planeta. No voy a mentir, de todas estas opciones, la más sencilla sería simplemente conquistar, pero si bien los efectos a corto plazo no son nada, los de largo plazo podrían afectar la capacidad de expansión del imperio. Anakin pensó en las soluciones y solo había una cosa que podía hacer. Esto supone aplicar una sutil manipulación económica.
Para alterar creativamente el mercado del sistema Pi, reduciría aún más el valor y la guerra de ofertas desaparecería de inmediato. También existe la posibilidad de paralizar aún más el comercio, pero redirigiendo a las personas a través de las rutas comerciales a las que tiene acceso. Si bien el Empíreo no es una potencia económica galáctica en el sentido de que posee y asegura algunas rutas hiperespaciales, sin duda se ha convertido en un enorme centro de comercio. Una república que incluso eclipsaría a la república actual en sí misma, con su valor monetario adjunto que solo aumenta con el tiempo. Cualquiera que pase por las rutas comerciales conectadas a cualquiera de los sistemas, específicamente a través de Pi, tendrá que tomar el camino más largo. Tendremos que dedicar algo de tiempo extra al comercio mientras que el flujo de comercio económico que han estado recibiendo porque se interponen en el camino del Empíreo, desaparecerá, dijo Anakin mientras ya estaba pensando en la solución más pacífica. De hecho, sería pacífico, ya que provocaría una lucha interna masiva entre los poderosos que intentan vender el sistema Pi. También provocaría el despido de muchas personas, pero aunque esto sería indirectamente culpa de Anakin, no puede ser indulgente con una corporación solo por eso. No, ciertamente sería mucho mejor de esta manera, ya que enviaría un mensaje al resto de la galaxia de que el Empíreo no se anda con rodeos e incluso cuando es ligeramente pacífico por naturaleza, encontrará formas de derribar a otros si se interponen en su camino. Si alguien se interpone en el camino de Anakin, es mejor así, pero técnicamente el Empíreo también está bien ubicado aquí. Lo que digas, pero eso no lastimaría a las personas inocentes involucradas. Es una gran estrategia de marketing. ¿Gran marketing? Sí, gran estrategia de marketing. Lo presentaremos como culpa de las otras corporaciones, y de hecho es su culpa por intercambiar este tipo de comportamiento, pero eso no viene al caso, confirmó Anakin antes de continuar. Es una gran estrategia de marketing porque les diría a esos empleados, si los despiden, que el Empíreo no haría algo así. Robaremos a su gente y los adoctrinaremos para que se unan al Imperio. Si lo hiciéramos, la galaxia estaría de nuestro lado y aumentaría aún más el crecimiento demográfico que estamos teniendo. Cuanto más rápido y más gente tengamos, mejor, ya que eso llenaría mejor la economía, concluyó Anakin. Entonces, pretendes hacer que el sufrimiento de los demás sea solo temporal, pero también te beneficiarás de ello. Grievous ahora realmente pudo levantar una ceja. A veces, hay que ser un poco malvado, y yo creo que soy el mal menor en este entorno. No es justo, pero será una ayuda para aquellos que pierdan sus trabajos debido a esta decisión. No tendrán que preocuparse en el Empíreo, ya que me he propuesto aumentar la cantidad de puestos de trabajo disponibles en el mercado, respondió Anakin. He visto este progreso. Grievous no podía negar que Anakin había tomado en cuenta lo que decían los disidentes, ya que aunque estaban liderados por un líder loco, respaldados por personas que buscaban venganza, comenzaron por un problema. Un problema que Anakin había tomado en cuenta y había trabajado duro para solucionarlo. ¿Annie? Ayla entró en la habitación y, al ver que solo estaba Grievous, se acercó a Anakin y le dio un beso en la mejilla. ¿Bien eso qué? Ayla se refería a algo de acción. Ella ya había enviado algunos sentimientos y mensajes muy elaborados a través de su vínculo, pero Anakin los había ignorado en su mayoría. Entonces, decidió ver qué era exactamente lo que él estaba haciendo que era tan importante para ella como para que lo ignoraran de esa manera. Ya estaban intentando tener hijos. Bueno, Ayla estaba decidida a ser la primera en tener un hijo suyo. No es que a Anakin le importara tanto y de hecho también estaba dispuesto a hacerlo con ella, pero solo necesitaba asegurarse de transmitirle sus pensamientos sobre lo que estaba sucediendo a Grievous. Sí, sí. Lo sé, respondió Anakin mientras miraba hacia Ayla y decidió que reclamaría sus labios para sí mismo en ese momento. ¿Qué fue eso? Obviamente nerviosa, Ayla le preguntó mientras él se inclinaba, donde su aliento dejó una sensación de hormigueo en su piel. ¿No querías tener una sesión de hacer el amor, tal vez con un poco de estimulación sexual? Basta. El general Grievous está aquí. Ayla, aunque exclamó así, se sentía increíblemente acalorada en ese momento y no podía esperar para llevárselo con ella. No le importa si me lo llevo ahora, ¿verdad, general? No lo sé. Grievous se divirtió mucho, pero decidió que debía darles espacio a los dos, ya que ella había conseguido todo lo que necesitaba. Me iré ahora, he recibido mis órdenes. Gracias, general. Ayla agradeció al hombre. No hay problema, emperatriz Skywalker.
Grievous sabía que a Ayla le gustaba que la gente se refiriera a ella por su nuevo apellido, por supuesto que prefería que fueran sus allegados los que la llamaran por su nombre real. No obstante, era algo que Anakin le había dicho a Grievous para que estuviera preparado para dirigirse a ella como tal. Ayla asintió con la cabeza y comenzó a arrastrar a Anakin con ella. Tenía prisa. Nos vemos luego, Grievous. Quizá en otro momento podamos continuar nuestras conversaciones, dijo Anakin antes de que los dos se fueran por completo, indicándole también con un gesto que podía irse. Quizás, respondió Grievous cuando Anakin y Ayla ya no estaban en la sala del trono. Ah, amor joven, Coruscant, ciclo nocturno. Palpatine no estaba pasando por su mejor momento, ya que una y otra vez recibía múltiples y diversas bolas curvas que salían de la nada. Mentiría si dijera que vio que sucedía alguna de estas cosas y que creía que Skywalker no era más que un peón. Alguien que podría ser utilizado para sus propios fines y objetivos. Luego estaba el hecho de que conectó algunos puntos que aparentemente conectaban a Vader y Skywalker, pero el caso es que eran dos personas completamente diferentes. Él lo había sentido abiertamente, o al menos creía que lo sentía. Había muchas cosas que debía vigilar y la aparición inesperada de un ejército de la nada ciertamente no estaba en sus planes. Luego estaba la pérdida de la unidad de Elite 501, sin tener idea de a dónde iban. Según los informes, habían desaparecido y la gente suponía que habían muerto de alguna manera horrible, mientras que Obi-Wan era de alguna manera incompetente. Sin embargo, Sidious sabía que no era así, ya que no había forma de que Obi-Wan, uno de los Jedi más pacientes de todos los tiempos, no fuera tan imprudente como para perder un batallón entero. Había consultado a los Kaminoanos y sus temores se habían confirmado. Los chips que se consideraban activos se habían desconectado, lo que significaba que habían muerto o que alguien estaba conspirando entre bastidores. Algo muy parecido a lo que había estado haciendo y las cosas empezaban a complicarse cada vez más para él. Maestro. Darth Tyrannus se había comunicado con él a través de su dispositivo de comunicación. Mi aprendiz, ¿hay algo que necesites? ¿Información que quizás sea vital? Palpatine habló y le preguntó al hombre. Aquí hay un dato curioso. Dooku es mayor que Palpatine. Así es, Palpatine había logrado conseguir un aprendiz mayor que él y convencerlo para que se pasara al lado oscuro. Fue uno de sus datos más extraños, incluido en su larga lista de hechos o logros sobre sí mismo, incluida la eventual caída de la República, solo para que su imperio galáctico surgiera de las cenizas. Maestro, no sé si lo ha notado, pero parece que el Imperio está haciendo movimientos en los sistemas estelares propiedad de los Imperios Ut, dijo Dooku. Sí, lo he notado, respondió Sidious. Tengo la certeza de que se han expandido rápidamente. Esta expansión debería tener un coste que podamos aprovechar, pero no tiene sentido intentar explotar algo que no es explotable, terminó Sidious por él. Hay muchas más cosas en las que centrarse. Cuéntame más sobre tu lado en los esfuerzos de guerra. Luego, Dooku le cuenta a Sidious sobre el progreso de la XI y que ha tenido éxito en algunos proyectos, pero ha fracasado en otros. Lo que probablemente fue el golpe más grande para sus planes fue la pérdida del Dark Reaper, que podría haber sido usado y tomado para ellos mismos. Lamentablemente, no estaba destinado a ser así. Como no tenían acceso a un arma tan poderosa como la Estrella de la Muerte debido a las acciones de Anakin, comenzaron a adoptar un enfoque mucho más sigiloso para abordar la situación. En lugar de una guerra abierta, en la que seguirían enzarzados, intentarían buscar cosas que les permitieran cambiar la trama. Desafiar y cambiar el curso de sus acciones les ayudaría a desviar la atención de los Jedi y también la del resto de la República. ¿Cómo no aprovechar la falta de voluntad de la República y depositar todas sus esperanzas y deseos de ganar la guerra en los clones y los Jedi? Fue bastante patético cuando Sidious lo pensó y preferiría mucho más a personas que no fueran tan débiles. Él desea la debilidad lo suficiente para poder controlar a alguien, pero no tanto como para que sea completamente incompetente. La batalla de Mooney-Lynch fue un importante enfrentamiento que tuvo lugar 4 semanas después de la batalla de Geonosis, iniciado por la República para frenar la financiación de la FEI y la producción de droides de batalla. La República asaltó el planeta y atacó la ciudad principal de Arridan, utilizando un equipo de comandos de reconocimiento avanzados para eliminar las principales defensas enemigas dentro de la ciudad. Mientras tanto, Obi-Wan Kenobi lideró el asalto espacial y destruyó varias estaciones orbitales separatistas.
Esta fue la primera batalla en la que se vio a Durge y causó muchas bajas en la República cuando apareció. Los droides lanceros Sith también hicieron su primera aparición, enfrentándose a los soldados lanceros clon similares del batallón Lancer. A pesar de la fuerte resistencia separatista, la República logró capturar el mando separatista, con los esfuerzos de los Munilins 10 y otros contribuyendo a esto. La batalla también significaría el primer encuentro de los Jedi con el secuaz de Dooku conocido como Asajj Ventress. Eso es todo. Así que los Jedi se han topado contigo, acólito. Sidious no estaba muy contento con que Tyrannus entrenara a asesinos y otros acólitos. Reconocía su utilidad, por supuesto, pero preferiría que Dooku no lo contaminara con esa idea de unidad dentro de los Sith. A él le gustaba bastante la idea de la regla de 2, ya que servía bastante bien a sus propósitos, hasta que no pudo conseguir un aprendiz en Skywalker. Sí, maestro. Pero puedo asegurarle que Ventress es lo suficientemente capaz y ha logrado calmar a los Jedi. Creen que murió en batalla, cuando en realidad no es así, dijo Dooku. También hay algo interesante que Ventress ha descubierto. ¿Oh? ¿Algo interesante que digas? La atención de Sidious fue captada cuando pudo sentir que las emociones dentro de Tyrannus estaban en conflicto. Sí, el actual emperador del Empíreo también fue visto en Yavin 4. Fue allí donde Ventress se encontró con él y con otra persona que presumiblemente era parte del grupo de Skywalker que había abandonado el templo Jedi, explicó Dooku. ¿Y qué podrían estar haciendo allí? Esto despertó enormemente el interés de Sidious, porque era posible que pudiera ayudarlo de alguna manera. Bien, fracaso. Se escuchó una voz. Una voz enojada y una gran cantidad de veneno y vitriolo se podían escuchar saliendo de la boca de esta persona. Un fracaso absoluto. Cerdos inútiles, basura inútil, forraje de banda y todo lo demás que hay que explicaría toda tu inteligencia. Ni una simple tarea de mantener al Empíreo ocupado podría suceder. ¿Era King, el líder actual del FV todos ustedes, qué se suponía que debían hacer? Preguntó no tan calmadamente. Estuvimos cenando, una persona intentó hablar y prácticamente temblaba dentro de sus botas. Temblaba mientras intentaba reconocer sus errores, pero su jefe no se lo estaba poniendo demasiado fácil. ¿Qué? King casi gritó en voz alta, provocando que se produjeran algunos ecos leves dentro de la cámara en la que se encontraban. Lo siento. El hombre se puso de rodillas y se arrastró hacia King, quien simplemente observaba con cierta diversión la demostración de sumisión del hombre. No se aceptan tus disculpas. King se puso de pie y pateó al hombre una y otra vez, sin parar. No se detuvo mientras el hombre lloraba y suplicaba, pero nada podía impedir que King liberara su frustración reprimida. Esta exhibición se debió a que una tarea no se había realizado correctamente y sus planes fueron frustrados con éxito. Su operación para desbaratar los planes de expansión del Empíreo había fracasado y, como resultado, el Empíreo pudo tomar el control del sistema Pi. Es de extrañar que Anakin no hubiera atacado el sistema con una llave de estrangulamiento, pero eso solo hizo que perdieran Pi. Todo fue en vano, y todo lo que habían planeado para prevenir al Empíreo se vino abajo, se estrelló y no fue un choque bonito, fue feo. El rey, harto, dejó de destruir por completo al hombre que estaba en el suelo y decidió que no valía la pena salvar su vida. Tomó su desintegrador y disparó. En la habitación donde se aloja King, hay otras personas, en su mayoría chicas que se lo pasan bien. King era un hombre que disfrutaba en estas situaciones, pero parecía que había mostrado una cara fea a las chicas trabajadoras que estaban dentro. Estaba en silencio. No hablaban porque tenían miedo. De hecho, son esclavas que trabajan en el establecimiento en el que King gastaba su dinero, y era muy común que ocurrieran cosas como esta. Sin embargo, lo que King había hecho era algo que estas chicas nunca, jamás, habían visto antes. No con ninguno de los clientes que habían conseguido antes y fue extremadamente perturbador. Lo siento, señoritas. King se dio la vuelta y no le importó la pequeña cantidad de sangre que tenía sobre sí por haber golpeado a la subordinada ahora muerta. ¿Dónde estábamos? King sonriente regresó con la mujer, pero esta vez, en lugar de intentar divertirse, estas chicas habían visto demasiado. De todos modos ni siquiera tenía dinero para pagarlos, así que sería mejor que los matara a todos. Y eso es lo que hizo. Se oyeron gritos desde dentro de la habitación, pero nadie iba a entrar, asumiendo que algo más estaba sucediendo, y King no era un hombre amable en absoluto.
¿Cómo puede alguien pensar que consiguió su ahora nueva posición de grupo marginal en los bordes exteriores? ¿Por ser un buen tipo o por ser un ciudadano neutral que no hacía nada y seguía todas las leyes que había, incluso cuando no hay leyes en el borde exterior, específicamente dentro del espacio de los UTS? Es un hombre de mentalidad sencilla. Una mentalidad que determina quién morirá y quién no. Había tomado una decisión con la que el Empíreo debía pagar por haberlo hecho perder su trabajo, destruyendo y desmantelando la Federación de Comercio. Había muchos otros como él en esta corporación que sentían lo mismo y él era simplemente un hombre sencillo con un trabajo sencillo para pagar el bienestar de su familia. Un hombre sencillo y retorcido que había perdido a su familia en el momento en que perdió su trabajo, lo que lo llevó a la ruina financiera y mental. Hay una razón por la que se había vuelto tan radical, y de hecho se trataba de que su hija enferma vivía de un tratamiento médico que él no podía pagar. Ahora que había perdido su trabajo, su hija había muerto y su esposa, lo había dejado por otro hombre, diciendo que estaba loco. Un hombre loco, retorcido y normal que estaba enojado con la galaxia. Enfadado con toda la República y la XI, pero lo más importante es que estaba enojado con el Empíreo. Ellos son y fueron los principales culpables en el gran esquema de las cosas, que condujo a la caída de todos dentro de la Federación de Comercio. El rey salió de la habitación después de haber terminado sus asuntos y pasó junto a la persona a cargo que tenía sus propios guardias. Señor. Espere. No, el gerente fue interrumpido cuando Kim lo mató sin piedad y sin querer escuchar el discurso del otro hombre. Salió rápidamente de allí. Son todas putas, todas ellas. También serían soplones, he oído que el Empíreo ama la libertad y estos esclavos sin duda me habrían delatado, pensó Kim mientras se marchaba, para causar más problemas. ¿Qué quieres decir? Anakin ha hecho que... Se escuchó una voz que provenía de un maestro Jedi conocido como Qui-Gon Jinn. Uno de los maestros Jedi anteriores de Anakin mientras era Jedi y había varias personas dentro de la habitación en la que se encontraba. Otros maestros Jedi que habían sido bienvenidos al consejo, todos discutiendo muchas cosas. Especialmente en relación con la guerra actual y el estado de todo lo relacionado con ella. Luego están ellos vigilando en qué se ha convertido su estudiante extraviado y qué está haciendo. El joven Skywalker se ha casado, dijo Yoda. ¿Casado con quién? Preguntó Qui-Gon. Mucha gente. Como había visto en él, es un mujeriego. Mace Windu, el otro maestro Jedi de Anakin, habló desde su posición holográfica. Los otros Jedi anteriores, Ayla Secura, Shakti, Barry Sofia y la senadora de Naboo, la senadora Amidala, Padme Amidala. Yaddle, una de las especies más misteriosas, habló. ¿Por qué dices sus apellidos de esa manera? Ahora que es oficial, todos deberían llamarse Skywalker en lugar de sus apellidos anteriores, intervino Mace con una broma, que solo demostró cuánto lo había influenciado Anakin, al menos en cantidades mínimas. ¿Aún crees que él es el elegido ahora, maestro Qui-Gon? Ki-Adi-Mundi habló aquí y lo dijo con un tono sarcástico. Por supuesto que sí. Mantengo lo que dije, respondió Qui-Gon. Silencio ahora. Yoda interrumpió las conversaciones de todos, ya que les resultó increíblemente sorprendente. Bueno, fue increíblemente sorprendente para muchos de ellos, pero no para todos. Yoda, tal vez incluso Mace y Qui-Gon tenían la sensación confusa de que el elegido no se quedaría con los Jedi por mucho tiempo de todos modos. Maestro Yoda, me gustaría preguntarle sobre la otra nueva orden dentro del Empíreo, preguntó Adi Gallia. Sí, existe un nuevo orden. ¿El líder de este orden? Skywalker probablemente lo sea, continuó Yoda. Esto dio lugar a otra ronda de debates, en los que algunos hablaban de traición, otros hacían referencia a algunas de las órdenes más oscuras que habían surgido y se habían separado de los Jedi. Después, se habló de otras cosas, como qué iban a hacer con la situación. No haremos nada. Skywalker no tiene la culpa, dijo Yoda, lo que hizo callar a la sala. Algunos de los maestros habían recibido invitaciones a la recepción y boda real de estos Jedi que alguna vez fueron parte de su orden. No vinieron, no quisieron y no pudieron venir debido al esfuerzo de guerra, y luego continuaron sus investigaciones sobre el Empíreo. Con Anakin ahora como emperador, Qui-Gon y Mace sabían que probablemente mantendría esa posición y ni siquiera se molestaría en regresar a la orden. El esfuerzo bélico está yendo de forma extraña, se refería Yoda a los acontecimientos que tuvieron lugar, incluso tuvo un estudiante que estaba en el exilio, que se había autoimpuesto a regresar a la orden.
Esto llevó a algunos Jedi a reafirmar sus creencias en los Jedi y a otros a querer irse y unirse a Anakin en el Imperio. Sin duda era un tema muy controvertido y que obstaculizaba sus capacidades para controlar e ir a la guerra. Algo que Yoda detestaba, pero sabía que era demasiado tarde para no seguir los planes y acciones de la República, porque se habían integrado tanto al sistema. Algo que Yoda detestaba, pero sabía que era demasiado tarde para no seguir los planes y acciones de la República, porque se habían integrado tanto al sistema. ¿En qué estás pensando? Obi-Wan y Qui-Gon estaban charlando entre sí. Después de la reunión del consejo que se había celebrado y de que Qui-Gon fuera convocado para participar en las discusiones, llegaron a la conclusión de que no debían hacer nada. No era como si quisieran o pudieran hacer algo de todos modos, pero todos querían mostrar que Anakin estaba equivocado de alguna manera. Por supuesto, no todo el mundo quería subirse al carro de Anakin está equivocado, pero la mayoría de la gente quería hacerlo. Solo estoy pensando en lo que te dijo Dooku, y también en por qué Anakin se fue, respondió Qui-Gon. No puedes estar considerando seriamente irte, ¿verdad? Preguntó Obi-Wan, ya que era mucho más creyente en los Jedi en comparación con Qui-Gon, su maestro. No creo que abandone la orden. Especialmente en un momento como este, sería un error de mi parte, respondió Qui-Gon. Maestro, me dejaste preocupado por un segundo, añadió Obi-Wan. Estaba pensando si el conde había dicho algo correcto. No me malinterpretes, Obi-Wan. Lo que dijo Dooku era cierto y pensamos igual, dijo Qui-Gon. No puedes hablar en serio, dijo Obi-Wan con expresión seria. Ah, ¿sí? Pero lo soy, Obi-Wan. Aunque lo que dijo Dooku tenía la intención de burlarse de ti y tratar de engañarte para que pensaras que debías unirte a él, aunque fuera por un breve tiempo, era todo cierto. Todo cierto, excepto la parte sobre que yo me uniría a él, claro está, explicó Qui-Gon antes de seguir contándole a Obi-Wan muchas cosas. De esto y aquello, a sus otras experiencias en relación con la fuerza. Incluso le enseñó a Obi-Wan cómo volverse uno con la fuerza después de la muerte, en lugar de morir y mantener la conciencia. Algo que le había enseñado a Anakin, ahora finalmente fue transmitido a otra persona y Qui-Gon se acercaba a su momento de dejar la orden. Obviamente no le dijo a Obi-Wan que se iría, pero Qui-Gon se veía a sí mismo como una extensión del lado luminoso de la fuerza. Lo había sentido desde hacía un tiempo y sabía que la partida de Anakin era el comienzo de algo dentro de la fuerza. Una sensación como nunca antes había sentido, y fue solo gracias a la influencia de Anakin que Qui-Gon pudo darse cuenta de ello. Siempre tenía esa sensación donde había estado su mano anterior, como si nunca hubiera estado destinado a que le cortaran la mano. De hecho, siempre había sentido que hoy no debería estar vivo. Es solo por la voluntad de la fuerza que permanezco aquí hoy, Obi-Wan. No puedo ir en contra de eso, y tú tampoco deberías hacerlo, añadió Qui-Gon. ¿Qué quieres decir?, preguntó Obi-Wan, porque en realidad estaba fascinado por lo que su antiguo maestro le había estado enseñando. Lo que quiero decir es que hay cosas que solo se pueden experimentar y no importa cuánto pueda contarte. No importa cuánto te haya transmitido, todavía hay mucho que aprender. Lo sé, ya que he aprendido mucho a tomar a Anakin como mi segundo aprendiz, explicó Qui-Gon. Bueno, he aprendido que vigilar tan de cerca las relaciones dentro de la Orden se ha convertido en un punto muy controvertido. Mira a Anakin ahora, ¿lo ves como una persona inmersa en el lado oscuro de la fuerza debido a su apego a estas chicas con las que se ha casado?, preguntó Qui-Gon. Bueno, es difícil decirlo, no hay nada que sugiera que lo sea y, de hecho, hay mucha información que habla de todas las grandes hazañas que ha realizado, respondió Obi-Wan. Además, están los rumores que circulan sobre el maestro Ygritte. Sí, creo que Anakin tiene algo de oscuridad dentro de sí mismo. De repente, Qui-Gon dijo algo que me desagradó de inmediato. Respondió Obi-Wan intelectualmente. Pero, maestro, no es. No tienes por qué preocuparte por eso, porque yo también tengo oscuridad. ¿No te he enseñado sobre esto? ¿Te he contado sobre mis experiencias?, dijo Qui-Gon mientras continuaba. Incluso el maestro Windu, el otro maestro de Anakin, supuestamente ha visto esta oscuridad. ¿Cómo viste a este maestro? Por lo que pude ver, Anakin es... Obi-Wan se detuvo. Bien. Inmensamente, y tiene una pasión como ninguna otra, que es algo en lo que los Sith confían mucho. No es un Sith y tampoco es un Jedi, así que tal vez ese sea su camino como el elegido, afirmó Qui-Gon. ¿Su camino?, preguntó Obi-Wan.
El elegido en nuestras profecías siempre está destinado a destruir a los Sith de una vez por todas, y ahora que los Sith se están volviendo aún más prominentes, ¿crees que él encontraría y se encargaría de los Sith que orquestan todo detrás de escena? Obi-Wan le creyó a Dooku, ahora que estaba teniendo esta conversación con su maestro sobre una persona dentro del Senado que tomaba el control de todos y sus decisiones. Quizás, o tal vez se ocuparía de los Sith logrando algún tipo de equilibrio. Verás, Obi-Wan, las profecías son extrañas y especiales al mismo tiempo. Especialmente aquellas que se originan o provienen de un poderoso vidente dentro de la fuerza, explicó Qui-Gon. Qui-Gon continuó. Sin embargo, hay un problema con las profecías y es que nunca revelan el panorama completo. ¿Conoces la frase dentro de la profecía que dice que el elegido traerá equilibrio? Sí, lo recuerdo. ¿No se refiere a la idea de que Anakin traería equilibrio destruyendo a los Sith?, cuestionó Obi-Wan. Sí y no, respondió Qui-Gon. ¿A qué crees que se refiere el equilibrio? ¿A la destrucción de los Sith? Sí, pero también a la destrucción de los Jedi. ¿Qué? Obi-Wan se sorprendió enormemente de que Qui-Gon sugiriera algo así. ¿Qué significa eso? ¿Anakin destruiría la Orden? No he dicho eso, dijo Qui-Gon, tranquilo, sereno como un estanque, sin que el mundo lo tocara. Piénsalo de esta manera. Anakin creó una orden completamente nueva, no porque quisiera más poder o quisiera hacer algo como los Sith y forjar un imperio con ellos. No, él ya es el emperador de un imperio que no dependía en absoluto de personas sensibles a la fuerza. De hecho, fue su madre la que estaba al frente antes de que Anakin regresara, añadió Qui-Gon. Creo que ha creado la orden dentro del Imperio como un lugar al que los Jedi podrían ir potencialmente. Un lugar al que incluso las personas que usan el lado oscuro de la fuerza pueden acudir a medida que aprenden sobre él. Maestro, ¿estás sugiriendo que los Jedi y los Sith trabajen juntos de alguna manera?, dijo Obi-Wan con expresión inexpresiva otra vez. No lo dije yo. Lo dijiste tú, y definitivamente es algo en lo que hay que pensar, ¿no? Dijo Qui-Gon mientras se reía. Maestro, no puede usar mis propias palabras en mi contra de esa manera. Obi-Wan le dirigió a Qui-Gon una mirada significativa. Bueno, por supuesto que puedo. Y continuaré haciéndolo, cuando me des la oportunidad, claro está. Qui-Gon y Obi-Wan continuaron hablando de muchas otras cosas fuera de lo que se habló anteriormente, especialmente cuando se trata de cosas dentro de la República y la guerra con la Xi. A pesar de todos los esfuerzos que habían hecho para retener a algunos Jedi, la gente seguía yéndose. Por supuesto, de la gente que se fue, había un grupo muy pequeño que solo se ocupaba de Anakin y serían los únicos que irían a Tatooine. Allí se encontrarían en un mundo diferente al que vivían anteriormente. Donde se pondrían en marcha las cosas adecuadas para su salud mental y los maestros adecuados para ayudarlos a desarrollarse dentro de la fuerza. No importaba si esto significaba que naturalmente estaban más alineados con el lado oscuro o con el lado luminoso y, al final, todos se convertirían en extensiones de la fuerza. Aquí no hay nada correcto o incorrecto, al menos si no se tuvieran en cuenta las leyes y, en cambio, todos dentro de la Orden Empírea se concentraran en lo que quisieran. Anakin solo quería lo mejor para la gente y, por supuesto, también quería lo mejor para sí mismo. ¿Cómo podría hacer todo sin obtener beneficios para sí mismo? Sería una enorme pérdida de tiempo si solo pensara en sí mismo. En cambio, preferiría que todos, incluido él mismo, se beneficiaran del gran plan y diseño que había establecido para todos. A medida que pasaba el tiempo, la Orden Empírea estaba empezando a ganarse una reputación y quienes la integraban eran personas que intentaban estudiar el lado oscuro de la fuerza o provenían de áreas que se encontraban dentro del Imperio. Había algunos Jedi extraviados que habían oído hablar de Anakin y vinieron aquí para aprender debido a la libertad que se les otorga. Si la gente quería quedarse y convertirse en ciudadanos oficiales, entonces era genial, pero si solo querían aprender de esta institución, entonces Anakin no obligaría a nadie a quedarse. Los Jedi tampoco obligaban a nadie, pero el problema era cómo engañaban a la gente para que se quedara. Lo que había dentro de los programas y las clases actuales era todo lo que Anakin había aprendido, incluso información que él mismo no había investigado. Había demasiadas cosas para que sus procesadores mentales las analizaran. El Imperio tenía que ser dirigido primero, y aunque Siri estaba haciendo un gran trabajo ayudándolo en el proceso, todavía era agotador en cierto sentido. No es que él necesitara dormir. Sus funciones biológicas eran demasiado buenas para que fallara. Uno podría preguntarse, ¿qué o quiénes fueron los instructores dentro de esta orden?
Había entrenado a gente sensible a la fuerza, por supuesto que no fue instantáneo, pero estaba usando sus droides. O al menos, lo que antes era su droide ahora trabajando en la orden, es decir, si querían hacerlo. Algunos de sus procesadores de pensamiento mental tenían droides propios que se hacían cargo y comenzaban a enseñar también. Puede que no fuera él físicamente, pero mentalmente podía controlar y enseñar a las personas todo lo que quisieran saber y esto solo agravó su experiencia con la enseñanza. Ayla pasó más tiempo con los niños pequeños del Empíreo porque estaba extasiada. Se acercaba el momento de que ella quedara embarazada y, aunque Anakin había modificado sus células espermáticas para permitirle dejarla embarazada, no era perfecto. Su fertilidad no era mala ni nada por el estilo y había modificado sus espermatozoides a la perfección, genéticamente hablando, pero las cosas no suceden de la noche a la mañana. Incluso en el campo científico hay fallos cuando se trata de crear híbridos. Por supuesto, puede llevar un poco más de tiempo para que sus espermatozoides fertilicen uno de sus óvulos. Luego estaban las otras chicas. Padmé estaba empezando a interesarse por la política. Después de todo, era su trabajo y lo disfrutaba porque todo dentro del Empíreo estaba en paz. Básicamente, tampoco tenía preocupaciones, ya que Siri se encargaba de la mayoría de las cosas por ella y solo necesitaba dar su aprobación. Ella tenía el poder para hacerlo, ya que Anakin no quería que desperdiciara sus talentos si así lo deseaba. De hecho, Padmé y su madre, Shmi, pasaban mucho tiempo juntos. Por supuesto, Shmi estaba tratando de empujarla en la dirección correcta al querer que se apresurara y se quedara embarazada, pero Padmé se oponía. Al menos por ahora, Anakin está de acuerdo con eso. Shmi también está de acuerdo, ya que tiene una nuera que está decidida a tener hijos. Shaq, ahora casada con él, pudo finalmente tener la experiencia que deseaba. Shaq y Anakin se lo pasaban como animales, y ella sorprendentemente tenía más resistencia que Ayla, lo que llevó a Anakin a creer que, a este ritmo, él la dejaría embarazada primero. Shaq no quería tener sexo con protección y se lo dijo, tal como lo había estado haciendo con Ayla. Parecía que ella ya quería tener hijos con él y él comenzaba a preguntarse si esos eran los instintos que ella reprimía cuando estaba cerca de él. Se divirtió muchísimo y aunque se consideraba afortunado, eso no significaba que no trabajara duro él mismo. Luego estaba Barris, su esposa más joven y solo un año más joven que él. Probablemente ella sea la última en la lista que quiere tener hijos, no porque no quiera tenerlos, sino porque quería hacer otras cosas. Él respetaba eso, no estaba dispuesto a obligar a nadie a tener hijos suyos y, tarde o temprano, una vez que Barris comience a ver que las otras chicas se quedan embarazadas, es muy probable que ella también se ponga celosa. Si bien también puede tener su momento especial con Anakin, eso no significa que tenga tanta resistencia. De hecho, ella era la peor de sus 4 esposas simultáneamente y le sorprendió que incluso Padmé pudiera sobrevivir más que la muchacha. Maestro. Una voz lo llamó mientras estaba dentro de sus pensamientos. Oh. Atsuko. ¿Qué estás haciendo aquí? Anakin vio que el droide, ahora sintetizado, tenía su propio nanotraje. Lo había creado solo para ella, y ella se enamoró de inmediato de él y, de hecho, había comenzado a proclamarlo como un dios. No es que no lo hiciera ya, pero eso no venía al caso. Ella estaba muy contenta de recibir semejante regalo. Declaración. Maestro, he venido a informarle sobre la ubicación de la Federación de Vengancias. ¿Los encontraste? Preguntó Anakin. Declaración. Los FV han sido ubicados en las profundidades del espacio UT. No se han dado cuenta de que nos hemos dado cuenta de su movimiento. También declaración. Maestro, mi cuerpo se siente extraño, caliente y muy sudoroso cuando estoy cerca de usted. ¿Qué es esto? Parecería que Atsuko, anteriormente HK, no tenía forma de saber si estaba o no en celo. Bien, gracias por la información y por tu problema. Anakin prácticamente podía oler las feromonas que estaba notando, y ella ni siquiera se había dado cuenta de este hecho. Creo que debería educarte sobre... Anakin le explicaría lo que le estaba pasando y ella le pediría que se hiciera cargo de ello. Una petición que él aceptaría, si no estuviera ya casado y ella ni siquiera estuviera relacionada con él, por lo que ni siquiera podría mentir. Esto lo excitó, lo que llevaría a que sus esposas también se divirtieran. ¿Quién se encargó de enseñarles a los sintetizadores sobre estas cosas?, pensó Anakin mientras redirigía a Atsuko para que usara algunos objetos para aliviar su presión. Es lamentable que tenga algo de honor y lealtad dentro de mí. Final del capítulo.